Muy buenos días a todos. Paula, muchas gracias. Estamos muy honrados que una de las mejores periodistas de Colombia nos acompañe como anfitriona de este evento. Quiero saludar a Camilo Maña, el viceministro de Justicia de Colombia, agradecerle su presencia, a Luis Eduardo Ginás, el director del UYAF. Bienvenido a esta que es su casa, que es su congreso, a César Reyes, el superintendente delegado para el riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera de Colombia, al coronel Edwin Urrego, director de la DIJÍN, a los honorables miembros del Congreso de la República que nos acompañan, al senador Ariel Ávila, senador del Partido Verde de la Comisión Primera, y también contamos con la representante Ángela María Vergara del Partido Conservador de la Comisión Tercera, a Katie Ford, directora adjunta de FinCET, a Laura Paluconi, directora asociada de la Oficina de Focalización de la OFAC, a Alex Márquez, que es el agregado regional de la OFAC, muchísimas gracias, a Jorge Perdomo, el ex fiscal general de la Nación y ex viceministro de Justicia, al ex senador Rodrigo Lara, a los miembros del Comité de Oficiales de Cumplimiento, encabezados por su presidenta, la doctora Sandra Mesa, todos los oficiales de cumplimiento también del sector real que nos acompañan aquí, a todos los conferencistas, a los compañeros de Asobancaria que hicieron posible este evento, amigos de los medios de comunicación, todos los asistentes, señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a la edición número 23 del Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Hace 10 años, doctor Perdomo, doctora Marta Lucía, ex vicepresidenta de la República, ex ministra de Defensa, ex canciller, ex presidente de ANIF, hace 10 años, si volvemos nuestra mirada 10 años atrás, estábamos todos felices celebrando la participación de Colombia en el Mundial. Teníamos una euforia, una fiebre, un orgullo nacional. Nuestro corazón se llenaba de ilusión porque Colombia estaba consolidando la mejor participación de su historia en una Copa del Mundo. Le ganamos, como ayer, a Uruguay. Era gol de Yepes, pero perdimos contra Brasil. Pero la mejor partida, en cada esquina de Colombia se respiraba optimismo. Todos estábamos muy felices por el desempeño de nuestra selección. Hace exactamente 10 años. Hace exactamente 10 años, en el panorama político se estaba hablando del acuerdo de paz. Hace 10 años iba por la mitad, ya llevaban 2 años las negociaciones con las FARC, que culminarían posteriormente, pero entre los muchos temas que consumían la agenda política y la agenda mediática, el de paz era uno de los principales. Y hace 10 años se estaba lanzando en la esfera económica, en la dimensión económica, hace 10 años se estaba lanzando el PIPE 1, que era el programa de reactivación. Recuerden que en el 2013 tuvimos la descolgada de los términos de intercambio, la caída de los precios del petróleo, y el año después, exactamente hace 10 años, en el 2014, estábamos hablando del programa de recuperación de la economía colombiana. Se llamaba el PIPE 1, el Plan de Impulso a la Productividad y al Empleo. Entonces, hace 10 años, felices por el fútbol, hablando de paz y hablando de reactivación económica. ¿Cuál era el sistema financiero de hace 10 años? El sistema financiero de hace 10 años tenía 7 de cada 10 colombianos como un producto financiero. La inclusión era del 73%. Teníamos 160 jugadores en nuestra industria, entre bancos, establecimientos de crédito, cooperativas, fintech y fondos de empleados. Sumando esas 5, éramos 160 los jugadores de esta industria. Y era un mercado que hacía 7.000 operaciones cada minuto. De manera ininterrumpida, teníamos 7.000 operaciones, el 40% eran operaciones digitales. Hace 10 años, en ese mercado, estábamos celebrando la edición número 14 de este congreso. Hace 10 años estábamos aquí, en el Hilton, celebrábamos la edición 14 de este congreso. El 40% de la gente que se inscribió al congreso hoy estaba aquí hace 10 años. Yo todavía no había llegado a la Asobancaria. Yo llegué a la Asobancaria como vicepresidente técnico una semana después del Congreso, curiosamente. Pero en ese Congreso pasaron, digamos, varias cosas importantes. Estaba al frente de la UIAF, doctor Ginás, teníamos a Luis Edmundo al frente de la UIAF, de subdirector, teníamos a Javier Gutiérrez en ese momento, de superintendente.
teníamos al doctor Galeano, que está también por acá, hoy es el oficial de cumplimiento del Banco de Occidente, Jorge, y tuvimos dos cambios que son importantes. Llegó a la superintendencia César y desde entonces nos acompaña como el superintendente delegado, digamos el líder desde el punto de vista de la supervisión de estos temas en nuestro país, y llegó Liz. Pues Liz ya estaba en Asobancaria, pero cuando digo que llegó Liz Bejarano es que el tema de cumplimiento en la asociación bancaria dejó de ser de operaciones y pasó a ser de riesgos. Ese fue un cambio material importantísimo. Sacar la labor de cumplimiento de la operación bancaria, simplemente el reporte, y entenderlo como el riesgo, como el corazón del negocio mismo bancario, que esté en la dirección de riesgos, fue un cambio muy importante. ¿De qué se hablaba? ¿Cuál fue la agenda de este Congreso hace 10 años? Se hablaba de tres cosas. La primera, magnitud del lavado. Entonces vamos a hablar de materialidad, vamos a hablar de qué tan fuerte es el lavado. Estaba en ese momento en boga el estudio de Norman Loaiza, yo me acuerdo de ese estudio, que hizo para la UIAF, lo contrató, pues lo hizo la UIAF en cooperación con el Banco Mundial, donde se determinó que el lavado de activos en Colombia, estábamos estimando, doctora Beatriz, una variable no observable, entonces ese ejercicio de estimación era supremamente duro, como lo es tratar de pronosticar cualquier actividad ilegal. Sí, cuando se habla del tamaño de la economía subterránea y demás, eso es muy difícil, pero en ese entonces salió que el lavado era el 3% del PIB en Colombia. Sí, el estudio de Norman Loaiza. En ese momento también se hablaba, hace 10 años, de cómo se podían extender las buenas prácticas que tenemos en el sector financiero en materia de cumplimiento al sector real. Era el momento en que empezábamos a hablar de oficiales de cumplimiento, ya había en algunas entidades del sector real, pero cómo extender la práctica, el conocimiento, el compliance, el reporte directo a la Junta, muchísimas cosas desde el punto de vista organizativo, pero también desde el punto de vista mecánico, cómo eso se podía extender al sector real. Y también hablábamos de la aplicación del COMPES, que había salido un año atrás. Esa era la agenda del Congreso hace 10 años. Una década después, aquí estamos, 10 años después. Una década después, estamos felices, qué golazo. Estamos felices una vez más por el fútbol, el país está unido, nuestro corazón otra vez está lleno de ilusión, ya no es la Copa del Mundo, pero es la histórica participación de nuestro país en la Copa América. Estuvimos varios viendo el partido anoche acá juntos en el hotel. La histórica participación de Colombia, otra vez el fútbol nos convoca como hace 10 años, otra vez el fútbol nos une, otra vez estamos muy orgullosos del desempeño de nuestra selección Colombia, otra vez estamos hablando de paz, otra vez hay mesas, hay diálogos con grupos al margen de la ley, se habla mucho de la implementación, de hecho el presidente está hoy en la ONU ante el Consejo de Seguridad hablando de implementación, pero también se siguen desarrollando diálogos con otros grupos al margen de la ley y otra vez estamos hablando de recuperación económica. Otra vez estamos diseñando, hay unas mesas de trabajo con el gobierno nacional, estamos participando activamente desde la asociación bancaria en cómo podemos apoyar a ese programa de reactivación. Miren qué curioso, pasan 10 años y Colombia sigue hablando de fútbol, Colombia sigue hablando de paz y Colombia sigue hablando de recuperación económica. Si hiciéramos una visión más amplia, no de 10 años, sino de 20 años, Colombia estaba unida por el fútbol, también antes hablando de paz, uno se va al 90, al Mundial de Italia, Colombia estaba unida por el fútbol, Colombia estaba hablando de paz y Colombia estaba hablando del panorama económico que traía consigo la apertura. Estos son los temas permanentes y se repiten una y otra vez en la agenda de conversación de los colombianos, pero el sistema financiero no es el mismo. El sistema financiero que tenemos hoy no es el mismo que teníamos hace 10 años. Hace 10 años, exactamente 10 años, yo llegué a la Asobancaria por primera vez a trabajar, muy orgulloso de trabajar en esta entidad hace 10 años como vicepresidente técnico. Y hoy los retos que tenemos como industria son completamente distintos. En estas mismas tres dimensiones, ya no son 7 de cada 10 colombianos los que tienen un producto financiero. Hoy tenemos inclusión del 95%. Hoy son más los colombianos que tienen productos financieros que los que saben leer y escribir.
La exclusión financiera llegó a ser más chiquita que el analfabetismo, increíble. Estamos en cobertura por encima de la de agua potable. Falta, por supuesto que falta. Toca consolidar la inclusión desde el punto de vista del activo de los bancos, del crédito. Pero lo cierto es que ya estamos hablando de última milla. Estamos a pocos años, muy pocos años, de universalizar la banca en nuestro país. Unos niveles impresionantes. Hace 10 años apenas se estaba lanzando, teníamos apenas 3 años de lanzamiento de los productos de las cuentas de ahorro de trámite simplificado. Hoy las cuentas de ahorro de trámite simplificado nos han servido para incluir a muchísimos. La mitad de la gente que se incluye por esos mecanismos. Hoy somos 403. No somos 160, somos 403 jugadores, más que se duplicó el número de jugadores. Y no solamente uno piensa, todas son fintech, no, tenemos más cooperativas, tenemos más establecimientos de crédito. El año pasado entraron a esta industria 5 establecimientos de crédito más, qué curioso. Mientras en Estados Unidos se fueron 2, mientras en Argentina se fue 1, mientras ha habido procesos de consolidación regional que lleva menos jugadores, en Colombia está aumentando el número de jugadores. Y también hemos cambiado muchísimo el perfil transaccional, ya no se hacen 7.000 transacciones, ahora se hacen 31.000 transacciones cada minuto de manera ininterrumpida y ya no es el 40% las digitales son el 80%. Hacemos 31.000 transacciones todos los minutos y el 80% de ellas son digitales. Siendo así, lo que tenemos hacia adelante, lo que vamos a discutir en este Congreso es diferente a lo que discutíamos hace 10 años. La agenda va a ir por muchísimos temas. Yo quiero destacar 3. Estándares internacionales, efectividad y uso del efectivo. Quiero destacar 3 de muchos otros que vamos a hablar. Hace 10 años estamos concentrados, recuerden, en otras 3 cosas. Ahora estamos pensando en medirlo, estamos pensando en el COMPES y la extensión al sector real. Hoy las prácticas, la mitad de la gente que está aquí viene del sector real. Tenemos 22 participantes internacionales, oficiales de cumplimiento de Centroamérica y de otros países de Sudamérica. Tenemos muchos oficiales de cumplimiento del sector real. Digamos que eso se superó. La implementación del COMPES, ya también avanzamos en eso. Lo de la medición, ese debate ya se dio. Ahora valdría la pena actualizarlo, pero ese debate ya se dio. Ahora estamos hablando de otras cosas, porque el sistema financiero no es el mismo hace una década. Estándares internacionales. En términos de estándares internacionales, todavía nos queda un camino por recorrer y esa es una reflexión en la que debemos insistir en este Congreso. Doctor Ginás, doctor Camilo, doctor César, el 2028 está a la vuelta de la esquina. Y no se trata que uno trabaja por la evaluación, pero la evaluación sí nos va marcando los tiempos en que como país debemos dar esos pasos. Y no estoy hablando que es responsabilidad del gobierno, ni mucho menos, ni de la supervisión, ni mucho menos. Es responsabilidad de todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí, los financieros, los no financieros, los públicos, los privados, es responsabilidad de todos. La OFAC hace 40 recomendaciones. 40. En la evaluación que nos hicieron en el 2018, nos dijeron, oiga, de las 40 hay 15 en las que usted tiene que trabajar. De esas 15 que tenemos que trabajar, ya logramos sacar adelante 6 y todavía nos hacen falta 9. Pero cuando uno hace el zoom sobre esas 9, hay 8 que están en un nivel mediano de avance y hay una que está completamente rezagada. La que está completamente rezagada es la prevención de la financiación de armas de destrucción masiva. El año pasado, cuando tuvimos este mismo Congreso, esa estaba igualmente rezagada. Claro, nos quedan todavía unos años de cara a la evaluación, pero Colombia debería ponerse, y esa es una reflexión en la que se insistirá desde distintos sectores en este Congreso, Colombia debería ponerse la meta de antes del 2018 avanzar en esos estándares internacionales. Nos falta poquito en realidad. Cuando uno ve los números, tenemos el 78% de las 40 recomendaciones. Sí, pero concentrémonos entonces en esas 9. Miremos esas 9 y particularmente miremos la que está muy rezagada. Deberíamos, a la vuelta de 1 o 2 años, salir de las 8 que están más o menos y tenerlas cumplidas, y la que está en el último nivel, subirla a un nivel de avance intermedio. 1. Segundo, efectividad del ROS. Esta es una reflexión de industria,
pero esta también es una reflexión de país. Este grupo que está aquí, produce al año 10.000 ROS. Nosotros enviamos cerca de 10.000 registros de operaciones sospechosas. De esas 10.000 registros de operaciones sospechosas que son, digamos que una pista contundente de una actividad irregular, de esas 10.000 registros de operaciones sospechosas, no estoy hablando de noticias criminales, investigaciones, digamos, reportes que se envían a la fiscalía son 230. Ya luego, al filtrar, que se conviertan en investigación, en noticias criminales, será mucho menos. Esa estadística no la tengo. Pero sé que de los 10.000, que es un esfuerzo grandísimo, pero grandísimo, solamente 230 van a la fiscalía. Claro que hay un ejercicio de depuración, desde luego. La idea no es mandar 10.000, ¿sí? A la fiscalía. Claro que hay un ejercicio de depuración, pero debemos insistir en la evaluación de la efectividad del mecanismo, porque es un mecanismo tremendamente complejo y no se trata de, no ser tan efectivo, pensar en desmontarlo, jamás. Lo que debemos pensar es cómo aumentamos la efectividad. A mí me gusta muchísimo el indicador que saca la misma UIAF. Nosotros revisamos el IEROS. La UIAF es muy juiciosa en evaluar cómo está el país respecto a los ROS. El indicador de efectividad de los ROS, el IEROS, es reportado y calculado por la UIAF. Eso es muy importante, que la UIAF diga, oiga, ¿cómo está funcionando esto? Y es una calificación que va de 0 a 5. Hagan de cuenta que es un examen de una universidad. Y sacamos 2.9 como país. O sea, nos calificamos, ojo, no a los bancos, se califica el sistema como un todo y sacamos, porque son también los que envían otras entidades, y sacamos 2.9. 2.9. Ni siquiera pasamos raspando. Sacamos 2.9. Entonces, otra reflexión sobre la que volveremos varias veces en el marco de este congreso es cómo hacemos para mejorar esa efectividad. Nosotros hemos puesto como una meta indicativa, esas metas, digamos, uno pone metas sobre un indicador de país, uno las pone porque es un punto de llegada y muestra avances, y lo que no se mide no se gestiona. La asociación bancaria piensa que nosotros podemos llegar en el IEROS, doctor Ginás, reportado por la UIAF, en el 2028 a niveles del 3.6. Vamos en esa ruta, estamos mejorando. Vamos en esa ruta y debemos como consolidar ese proceso. Entonces, una primera reflexión es estándares internacionales. El 28 es ya el momento de adoptar las recomendaciones de Gafi. Las 9 que nos hacen falta es cuanto antes. El segundo, tenemos que mejorar la efectividad del mecanismo de registro de operaciones sospechosas. Y lo tercero es uso del efectivo. Doctora Marta Lucía, usted entre sus pupilos, usted fue presidente de ANIF, usted fue canciller, fue vicepresidente de Colombia, naturalmente, pero también fue ministra de Comercio y fue ministra de Defensa. Entre sus pupilos hay uno que se llama César Pavón, que hoy es el economista jefe de Corficolombiana, muy buen economista. César Pavón hizo un estudio muy famoso, que además ganó el Call for Papers de la Asociación Bancaria hace un par de años. Ese estudio lo hizo además con Kenneth Rogoff, uno de los principales economistas del mundo, el autor de La maldición del efectivo, que es un bestseller en esta materia, donde exploraba qué podía hacer Colombia y cuál sería como un punto de llegada de un país como el nuestro en términos de preferencia del efectivo al momento de hacer una transacción. Hoy es 75, es altísimo, insoportablemente alto. El reporte del Banco de la República, 75. ¿Cuál debería ser ese punto de llegada? Porque hice la referencia a Pavón, porque la estimación de Pavón es que ese punto de llegada debería ser 41. No vamos a estar a niveles de la OCDE. A niveles de la OCDE la preferencia del efectivo es del 30%. Sorpresivamente alta, uno pensaría que es de un dígito, 30% es sorpresivamente alta, pero el estudio académico de César sirve para pensar que como país la meta debería ser 41. Estamos muy lejos. ¿Qué podemos hacer para que a través de menores transacciones en efectivo mejoremos la trazabilidad, mejoremos la revisión, mejoremos la conducta, pongamos una talanquera a la actividad criminal? Es otro de los temas que conversaremos en el marco de este encuentro. Y cierro diciendo que
Colombia repite los temas de conversación de cuando en cuando. El sector financiero evoluciona. El país evoluciona con el sector financiero y nuestros retos como áreas de cumplimiento también evolucionan. No son menores, aquí solamente puse 3 y son un montón los que veremos en los cerca de 10 paneles, más de 10 paneles que tendremos durante los próximos días, son un montón, pero yo sí tengo la absoluta fe, la plena confianza, lo digo como director de la Asociación Bancaria, la plena confianza que desde el sector financiero estamos listos para esos 3 temas, para sacarlos adelante. Y tengo la plena confianza que estamos listos por esto. Tengo la plena confianza que estamos listos porque el trabajo que hacemos con las autoridades, el trabajo que hacemos con el gobierno, el trabajo que hacemos entre todos los oficiales de cumplimiento son los que mantienen a Colombia todavía como el referente regional. No existe un congreso de lavado en América Latina más importante que el que estamos inaugurando hoy. No existe un caso de estudio en temas de lavado más importante que el colombiano, más citado que el colombiano. No existen equipos antilavado que sean más respetados internacionalmente que los de Colombia. Esto es la selección Colombia. Esta es la selección Colombia en términos de compliance. Y yo estoy absolutamente seguro que entre todos nosotros nos ganaremos la Copa América del Cumplimiento. Muchas gracias.